Bienvenidos nuevamente alumnos y alumnas de tercer grado al desarrollo en esta oportunidad de la guía de sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 20. La unidad 6 se llama Somos nuestro pasado. El contenido: hombres y mujeres destacados de la localidad y el departamento. Los productos es una encuesta sobre los personajes destacados de la localidad. Vamos a la actividad 1, lee la siguiente información. ¿Sabes de qué manera se puede obtener información sobre algún tema de una persona o grupo de personas? Hay dos técnicas que ayudan mucho para obtener información de primera mano sobre un tema, es decir, obtener información directamente de una persona o grupo de personas. Nos referimos a la entrevista y la encuesta. Al realizar una entrevista se puede obtener información relevante sobre acontecimientos de la vida y las opiniones de una persona. Esto es importante sobre todo cuando queremos conocer lo que ha hecho o hace y lo que piensa una persona que se considera destacada. En una entrevista una persona hace preguntas a otra y ésta le responde. Los temas de la entrevista pueden ser variados, por ejemplo, educación, ciencia, cultura, entre otros. Hay tres aspectos básicos que no se deben olvidar en una entrevista: el título o tema que trata la entrevista, una breve presentación del personaje que se entrevista y, claro, las preguntas y respuestas. Con ayuda de algún familiar escribe en tu cuaderno algunos ejemplos en donde utilizamos la entrevista. Generalmente vemos entrevistas de personajes importantes o funcionarios públicos en los medios de comunicación. También la entrevista se puede utilizar por las personas que están interesadas en obtener un trabajo. Y en la vida política, sobre todo cuando están las contiendas políticas, se utiliza mucho la entrevista para que los candidatos puedan presentar sus plataformas de trabajo una vez lleguen a los cargos para los que son electos. Vamos a las actividades de desarrollo. Haz en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación. Lee la información y responde las preguntas. La encuesta consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de personas para poder obtener información sobre un tema. La información obtenida se da a conocer por medio de un reporte que consta de introducción o presentación que explica para qué hizo la encuesta. El desarrollo consiste en la elaboración de preguntas, la obtención de respuestas y las conclusiones que resume la información obtenida. Una encuesta se realiza haciendo una serie de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas dan la libertad de dar cualquier respuesta o extenderse en ellas. Y las preguntas cerradas se contestan a partir de varias opciones. Lee los ejemplos y responde. Vaya, miren, aquí tenemos por ejemplo una pregunta cerrada. ¿Cuál es tu personaje destacado de la literatura salvadoreña? Y da tres opciones: Salarrué, Alfredo Espino y Claudia Lars. Si esta es una pregunta cerrada, significa que nosotros al momento de seleccionar solo podemos elegir uno de estos tres nombres. Sin embargo, en una pregunta abierta, por ejemplo, escribe el nombre de tu personaje destacado de la literatura salvadoreña y explica por qué. Aquí nosotros podemos decir cualquier nombre de algún escritor o escritora salvadoreña y vamos a argumentar por qué lo consideramos un personaje destacado. Los resultados que se obtienen de la respuesta se pueden organizar mediante tablas y gráficas. Las tablas ayudan a organizar los datos recabados y las gráficas permiten representar los datos por medio de recursos visuales como líneas, superficies o símbolos. Y aquí tenemos un ejemplo, miren, de la tabla que surge de la pregunta anterior: personajes destacados de la literatura salvadoreña. Salarrué obtuvo 5 puntos, Alfredo Espino obtuvo 4 y Claudia Lars obtuvo 7. Y con esos datos de esta tabla elaboramos la gráfica, donde ustedes pueden observar Salarrué tiene 5 puntos, Alfredo Espino 4 y Claudia Lars 7. Aquí tenemos un gráfico de barras vertical. Bien, vamos al responde en tu cuaderno. ¿Qué son las encuestas? Consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de personas para poder obtener información sobre un tema. ¿Qué tipo de preguntas se hacen en una encuesta? Abiertas y cerradas. ¿Para qué se usan las tablas y los gráficos? Las tablas ayudan a organizar los datos recabados y las gráficas permiten representar los datos por medio de recursos visuales como líneas, superficies o símbolos. Las tablas nos ayudan a ordenar la frecuencia con que se obtuvo una respuesta. Los datos que representan las gráficas se obtienen del número obtenido en las tablas. La conclusión de una encuesta se obtiene de los resultados.
Vamos a la actividad 3, trabajo individual. En tu cuaderno desarrolla lo siguiente. Con ayuda de un familiar realiza una encuesta a los demás miembros que viven contigo o con vecinos. Prepara 2 preguntas cerradas con 3 opciones cada uno. Bien, aquí les doy un ejemplo. Una pregunta cerrada sería: personajes deportivos destacados en El Salvador. Y aquí les propongo Mauricio Cienfuegos, Eva María Dimas y Mágico González. Entonces ustedes le van a preguntar a cada uno de los miembros de su familia, van a colocar en el conteo cuántos votos recibe cada personaje y luego aquí a la par le van a colocar el número. Y luego dice que con esas opciones hazles las preguntas, apunta las respuestas que obtengas, lo vamos a hacer en esta tabla y luego organiza la información en tabla, que es lo que vamos a hacer acá, y posteriormente con estos datos hay que elaborar una gráfica. Y si por ejemplo digamos que Mágico González sería la persona que obtiene mayor número de conteo de votos, entonces nosotros vamos a elaborar nuestra conclusión diciendo que dentro de los personajes destacados del ámbito deportivo en El Salvador, Jorge Mágico González es una de las personas más destacadas. Esa podría ser la conclusión. Bien, vamos con la actividad 4. A continuación se presentan una serie de preguntas que deberás responder. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para que apuntes tus respuestas. Pregunta 1. ¿Cuáles son 2 técnicas para obtener información de primera mano? Estamos hablando de la entrevista y de la encuesta. Pregunta 2. ¿De dónde se obtienen las conclusiones de una encuesta? Se obtienen de los resultados. Muy bien, y de este modo, niños y niñas de tercer grado estaríamos completando la guía de estudios sociales que corresponde a la fase 3, semana 20. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas, cuídense mucho.